Y polémica generaron en los últimos días los dichos de la ministra de Desarrollo Social aquí en CNN Chile, Janet Vega, sobre la existencia de presos políticos relacionados al estallido social y pueblos originarios. La secretaria de Estado luego aclaró sus palabras y la ministra Camila Vallejo señaló que no hay presos de conciencia en nuestro país. Bueno, vamos a conversar de este y otros temas con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Francisco, bueno, esta no es la primera vez que surge el tema, ¿no? Había quedado también planteado en marzo cuando la ministra Isquiasiche se refirió a este asunto, luego lo descartó el subsecretario Monsalve, pero es un tema que vuelve y se ha transformado en algo recurrente desde el 18 de octubre en adelante y por distintos personeros, pero esta vez es una ministra de Estado quien plantea este tema y a pesar de su rectificación quedó dando vuelta la idea. ¿Cómo reciben ustedes este tema cuando, insisto, vuelve a la agenda, apuntando finalmente a todo el proceso judicial donde ustedes están involucrados y tienen un rol protagónico? Sí, bueno, llama la atención que se insista en ciertas ideas, ciertos conceptos que nosotros hemos varias veces desmentido. Primero, respecto de los presos políticos, la ministra Vallejo yo creo que la aclaró bastante bien, digamos. En Chile no existen presos de conciencia, no existen presos porque las personas piensen de una determinada manera. Lo segundo, referido a especie de tardanza en los procesos judiciales que también apuntó la ministra, también lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. A ver, los fiscales investigamos delitos, formalizamos, pedimos medidas cautelares, pero esto es muy importante tenerlo claro. Nosotros no nos mandamos solos, nosotros estamos sujetos a una serie de controles del punto de vista procesal, controles internos de parte de nuestros superiores jerárquicos. El Ministerio Público es una institución jerarquizada, y luego controles por parte de los tribunales. Es decir, cuando yo pido una medida cautelar, y se ha hecho noticia a propósito, ¿no?, hace un par de semanas atrás, sí, es el tribunal quien la decreta, no es el Ministerio Público. Cuando se fijan plazos, es el tribunal quien dice usted tiene tanto plazo para investigar, 90 días, 120 días, 4 meses, y en ese plazo la defensa además tiene la posibilidad de, vencido el plazo, de pedirle al juez de garantía que aperciba al fiscal para que cierre la investigación. Es decir, nosotros no es que extendamos los plazos a nuestro amaño y de manera unilateral. Tenemos el control del juez, pero además tenemos el control de la defensoría o de los abogados defensores. Le voy a poner un ejemplo que lo he reiterado varias veces porque lo conozco de cerca. El caso del incendio del Metro San Pablo. Octubre del año 2019, ¿cierto? Enero del 2020 la persona es identificada y es detenida. Se formaliza la investigación. Se fija un plazo. El fiscal José Morales, que llevaba esa investigación, a poco andar, el 2021 cierra la investigación y ¿qué es lo que hace la defensa? Pide la reapertura de la investigación. Se extiende el plazo. Se fija audiencia de preparación finalmente. Se reagenda 4 veces. 4 veces. Ninguna pedida por el Ministerio Público. Todas peticiones hechas por la defensa. Y el fiscal le dice al tribunal, señoría, nosotros instamos porque se haga el juicio pronto y se respete el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable. Y conozco el caso porque yo acompañé al fiscal Morales a ese juicio. Le pongo otro caso, el de la quema de la iglesia de Carabineros, lo mismo. Entonces es un problema de fondo, un problema en el sistema. ¿Y cuál es? Porque hay un problema, ¿no? Sí, pero mire, el sistema funciona de esta manera y hay que ver las distintas perspectivas. Muchas veces la defensa pide reagendar las audiencias por distintas razones. Porque no conoce los antecedentes, se cambió el defensor, por ejemplo. Porque no está preparado, o porque tiene otra cosa que hacer, o porque quiere analizar con mayor profundidad los antecedentes. Cuando la defensa plantea eso, muchos tribunales dicen, está bien, porque vamos a respetar el derecho del imputado para que se defienda adecuadamente, necesita conocer los antecedentes. Y nosotros en general no nos oponemos. Pero eso significa que el proceso se va retardando, se va retrasando, pero no porque los fiscales lo pidan, sino muchas veces, le insisto, perdona, déjame terminar, que muchas veces los defensores lo piden. Sí. Le voy a poner el ejemplo de la quema de la iglesia de Carabineros. La misma situación, causa acusada hace mucho tiempo, audiencia de preparación de juicio oral, se reagenda, revisión de medidas cautelares, se muta la prisión preventiva por un arresto domiciliario y por una caución. El imputado paga una cierta cantidad de dinero y el juez le dice, ya, perfecto, usted puede quedar en libertad, para eso paga una fianza. ¿Qué pasó con el imputado? Desapareció el imputado.
causa, entonces dice, oye, pero ¿por qué se han atrasado tanto en este caso? Bueno, pero ¿cómo no? Pero si no tenemos el imputado disponible. Entonces, y en eso yo le puedo poner otros casos similares, y las razones, insisto, por lo que un proceso judicial se puede retardar son muchas, sí, muchas. Ahora, cuando se habló del inicio más allá, porque muchos coinciden de un tema ideológico, sí, Janet Vega, y también hoy aparece en otra entrevista reafirmando los dichos o de estos presos políticos, de los que también habían hablado otros ministros antes. Esto tiene que ver porque se confundió quizás en su minuto, más allá del tema ideológico que adjudican algunos, de estas prisiones preventivas. Y ahí sería entonces necesario ver el caso a caso, que no es lo mismo, y eso lo tenemos claro, no es lo mismo una prisión preventiva extensa que sean presos políticos, pero no en todos los casos son los que usted menciona. Seguramente hay casos que las prisiones preventivas han sido demasiado largas. Ahí sería necesario verlos caso a caso. Sí, por supuesto, pero no le quepa duda, Fresia, que eso se vea caso a caso. O sea, cuando un tribunal decreta una prisión preventiva, que la decreta el tribunal, fundado en antecedentes específicos que hay que acreditar, el artículo 140, perdón el tecnicismo, del Código Procesal Penal establece los requisitos, que hayan elementos que justifiquen la existencia del delito, o sea, prueba y presunciones de participación. O sea, y el juez valora y hace el análisis del mérito de esos antecedentes. Sobre la base de eso puede decretar prisión preventiva. Luego, ¿qué tiene la defensa? La posibilidad de apelar ante la Corte de Apelaciones y decir, ¿sabe que no estoy conforme con la decisión del juez de garantía? Nos parece que es excesiva la prisión preventiva. ¿Y esto cuántas veces lo puede hacer un defensor? Las veces que quiera. O sea, las defensas a veces son... No, o a veces por razones estratégicas no los piden, o a veces las piden, apelan y les va mal en la Corte de Apelaciones. Pero a lo que apunto es lo siguiente, aquí hay un conjunto de controles y revisiones de las decisiones. O sea, si alguien lleva 2 años en prisión preventiva, no quiere decir que nunca se haya revisado esa situación. En absoluto, pero yo le garantizo que eso no pasa. No, eso es absolutamente falso y lo desmiento. O sea, aquí un defensor puede pedir todos los meses la revisión de la prisión preventiva y se vuelve a analizar por parte de un juez. Si no está conforme con la decisión del juez, Corte de Apelaciones. Incluso hay defensores que utilizan legítimamente la vía del amparo para poder llegar incluso hasta la Corte Suprema. Claro. Y se ha llegado a la Corte Suprema revisando prisiones preventivas. En consecuencia, esto de decir al voleo, de decir de manera tan superficial, aquí hay personas que han estado mucho tiempo privadas de libertad sin pruebas, es una afirmación, perdóneme, irresponsable, que no da cuenta del conocimiento de cómo funciona el sistema, en que no hay un actor. Aquí nosotros nos jugamos solos. ¿Por qué es irresponsable una afirmación de ese tipo? No, porque a lo que me refiero es que no tiene ninguna evidencia concreta y porque además hay una cosa mucho más compleja cuando viene de esto de una autoridad política, porque esto significa derechamente hacer un cuestionamiento de otros poderes del Estado. Y no estoy hablando del Ministerio Público solamente, estoy hablando del Poder Judicial. Porque son los jueces, por supuesto, son los jueces los que decretan las medidas cautelares. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Esto uno lo puede aceptar de cualquier persona. Mire, si nosotros estamos sometidos a crítica, ya está bien. Y nosotros tenemos que estar sometidos al escrutinio público, y la acción de fiscales en eso ha sido muy clara. Los fiscales tenemos que estar sujetos al escrutinio público, por supuesto. Pero cuando se hacen afirmaciones de autoridades políticas que tienen responsabilidades políticas, creo que ahí hay que tener mucho más cuidado, ser cauteloso y ser también mucho más riguroso en las afirmaciones. Francisco, ahora, cuando uno escucha los testimonios de los familiares de aquellos que están detenidos en largas prisiones preventivas, hace mención también a algunos casos en los que algunas de estas personas luego quedan en libertad, ¿no? Porque no hay pruebas suficientes para declararlos culpables. Hay una situación que también es compleja para esa familia, es dramática. No, pero por supuesto, o sea, nosotros no somos, digamos, insensibles a eso. Evidentemente, para cualquier persona que un familiar esté privado de libertad es naturalmente algo que lo puede afectar, no hay ninguna duda. En los casos que usted habla de posibles absoluciones respecto de personas que han estado privadas de libertad, bueno, las razones también de una absolución son muchas. Prueba insuficiente, algunos tribunales han considerado respecto de casos puntuales de que la prueba no estuvo bien obtenida. Entonces, claro, la sanción del punto de vista jurídico es la absolución. Y eso también habla de que el sistema, visto de una perspectiva, también funciona, porque no podría sería sospechoso que en el 100% de los casos de juicio hubiera solo 100% condena. Bueno, por eso se habló en algún minuto también de ver el caso a caso cuando se habló de la ley de indulto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó
cuando se toma decisión o ese anuncio del presidente? Mire, yo leí el proyecto el proyecto de la ley de indulto primero. La primera definición que hicimos como asociación de fiscales, como gremio, es que esta era una materia en que nosotros no nos íbamos a meter porque nos parecía que era una decisión política. Y nosotros, en política, nosotros siempre guardamos distancia. Si la decisión de la autoridad política era que determinados hechos o determinadas personas que cometían determinados delitos iban a ser indultados, bueno, la ley es la ley, nosotros tenemos que ser leales a la ley. Ahora, la ley vigente por la cual nosotros nos regimos hoy día nos dicen que esas determinadas personas que han cometido hechos calificados jurídicamente de determinada manera se tienen que perseguir penalmente. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Mire, unos par de observaciones a ese proyecto de ley. Se hablaba de delitos de incendio, que creo que ya salió del proyecto original. Se hablaba de incluso homicidio frustrado. Y yo siempre ponía el caso, el señor de Reñaca. Ese señor, por la ley de indulto, que anduvo con un arma, quedaría libre. Con un arma. Claro. Quedaría libre, así de simple. El señor en Curicó, octubre del año 2019, donde murió un chico, un joven, el joven Uribe. Sí. Ese señor, por los homicidios frustrados por los que fue condenado, libra. Entonces, yo creo que de pronto no se analiza bien cuál es el efecto que puede tener una ley de indulto, o en realidad que es más bien una amnistía que un indulto, en realidad, porque el indulto opera cuando ya hay condena, cuando hay sanción. Entonces, nosotros miramos con distancia, no nos quisimos meter en eso, pero creo que se mezclan cosas, y muchas veces casos que se pueden catalogar, entre comillas, como vinculados por razones políticas, son casos derechamente de delincuencia común. Ahora, ¿qué pasa con la situación de la zona sur, fiscal? Porque la ministra Vega englobaba todos estos temas juntos, ¿no?, al hablar de presos políticos. De nuevo, luego aclaró sus dichos a través de redes sociales, pero planteó explícitamente, de hecho decía, sin duda que hay presos políticos, también en alusión a lo que ocurría en la macrozona sur, por el contexto de lo que está ocurriendo allá, por las demandas de reivindicación de tierra y los mapuches que han sido condenados en ese contexto político. ¿Qué le parece a usted esa afirmación de lo que ocurre allá en particular? Porque eso ya no estamos hablando de un periodo de tiempo acotado ni una discusión puntual, sino algo que viene por más de 10 años. Es que eso tiene una complejidad enorme, Sebastián, porque ahí estamos hablando de un contexto distinto. Es un contexto histórico, político, cultural, que tiene una serie de situaciones que se arrastran de, uno podría decir, 200 años o más, digamos, en el que se cometen delitos. Pero desde la mirada nuestra, volvemos a insistir, nosotros lo que investigamos y perseguimos son hechos constitutivos de delito, independiente de quién los cometa, ¿ya? Si lo comete una persona que tiene, qué sé yo, un origen X o un origen Y, no es una cuestión que nosotros podamos considerar, porque eso además afecta el principio de igualdad ante la ley. Por supuesto, respecto de personas vinculadas, qué sé yo, con origen, qué sé yo, indígena, hay también normas especiales, el convenio 169, la OIT, que se aplica y que los fiscales invocan. Ahora, si eso es precario, si eso hay que avanzar, si eso es que tiene que tener otra mirada, bueno, muy bien, pero eso es una discusión que hay que darla en otro lugar. En lo que a nosotros se refiere, el caso que se pone siempre, el caso del señor Córdoba, él fue condenado a una pena altísima por un hecho muy grave. Fue revisada por la Corte Suprema, por la Corte de Apelaciones, por la Corte Suprema. La revisión de prisión preventiva se ha realizado decenas de veces. Entonces, tuvo todas las oportunidades en el cumplimiento de las normas del debido proceso, que a los fiscales, por supuesto, que nos preocupa. Porque en la medida que se cumplan de manera cabal los principios de la norma del debido proceso, la sentencia o la decisión se hace legítima. Y en ese caso, no hubo ningún cuestionamiento. Ahora, el cuestionamiento es del móvil, la razón por la cual habrá tenido, bueno, pero eso no es una cuestión que a nosotros nos empece, por así decir. La discusión política, no, en absoluto, la discusión política, antropológica, cultural, sociológica, son cuestiones que nos parece, a mí desde el punto de vista de un ciudadano común me parece muy bien, pero a ver, pero aquí estamos ante un delito y la obligación que tiene el Ministerio Público y el fiscal es perseguir ese delito y buscar al responsable de ese delito y llevarlo a los tribunales. Insisto, al principio, los tribunales son los que resuelven lo que nosotros le llevamos y le decimos, mira, a nosotros nos parece que aquí hay un caso que queremos que usted se pronuncie. Hay una connotación distinta cuando ocurren algunos hechos, no poniendo el de Celestino Córdoba, porque evidentemente ese es a todas luces muy grave, pero cuando se
dice reivindicar algunos derechos, por ejemplo, en la macrozona sur. Es también una de las tareas que han sido súper cuestionadas ahora por la Fiscalía de o no dar con los responsables, o muchas veces también como que quedan en la impunidad muchos de los hechos que ocurren en esa zona. ¿Hay ahí un cuestionamiento, una doble mirada o una autocrítica desde los fiscales? Sí, y no solamente, a ver, en general nosotros lo que hemos propuesto soluciones además, o sea, cuando hay brechas de impunidad, cuando hay situaciones en que no hemos sido lo suficientemente diligentes o eficientes, no es porque no queramos, y no porque existan las capacidades de los fiscales, sino porque hay problemas de recursos, problemas de dotación. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Mire, en Chile hay más o menos 150 y tantas fiscalías locales de un total de 300 y tantas, 40 comunas más o menos, ¿cierto? O sea, en la mitad de las comunas del país no hay fiscalía. Eso es una realidad. Hay capitales de provincia que no tienen fiscalía. Y nosotros hemos propuesto varias medidas. Un fiscal por comuna, al menos, o cada 10.000 habitantes. ¿Es un tema de recursos? Es un tema de recursos, pero ahí está una cuestión mucho más de fondo, el acceso a la justicia. ¿Por qué el señor de Salamanca o la señora de Salamanca no tiene fiscalía y tiene que ir a Illapel o tiene que ir después a un juicio a Ovalle, y con el desplazamiento que puede significar? Pero estoy hablando de personas modestas, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia hay que materializarlo en medidas concretas. En la investigación en general, la asociación ha propuesto la creación de fiscalías supraterritoriales especializadas en materia de narcotráfico, en materia de corrupción compleja, en materia de derechos humanos, en materia de delitos medioambientales, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque eso permite ser mucho más eficaz en la persecución penal. En el caso de la Araucanía, hay una idea que incluso el ministro Jean-Pierre Matos deslizó en una entrevista en algún momento, un poco, digamos, viendo la realidad en España, ¿no? Y decía, bueno, a lo mejor esto sería bueno tener una fiscalía, pero aparte, con tribunales aparte, que no estén en la zona, para este tipo de situaciones. Lo que lo sustrae un poco del fragor, del calor de lo que ocurre en la zona. Es una idea a considerar y que va en la línea de lo que nosotros planteamos de crear como una fiscalía supraterritorial que no esté arraigada en una región en específico, sino en una temática, con policías también especializados que permitan una persecución que se llama estratégica o inteligente, no mirando solamente el hecho puntual, sino que el fenómeno. Tratando de abstraerlo de la realidad de la zona. Este fiscal que se anunció ayer es una medida que puede ir encaminada hacia eso. Sí, pero mire, pasa mucho con estos fiscales con dedicación exclusiva o preferente. La verdad que, perdone la expresión, pero de alguna manera esto es como el circo chamorro, ¿verdad? O sea, son más o menos los mismos que van a salir de un lado para derivar en otro. Entonces, vamos a vestir un santo para desvestir a otro. Yo creo que aquí hay que ir en serio a propuestas concretas que tienen que ver con estas propuestas que ha hecho la asociación. Bien, fiscal, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, fiscal.